Queridos hermanos, hermanas, ¿cómo están? Es un placer nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo el Evangelio del día. Reciban un saludo y mis mejores deseos de que cada día sigamos creciendo en el conocimiento y la palabra de Dios en nuestra fe de cada día. Hoy vamos a compartir el Evangelio de San Marcos, del capítulo 12, versículos del 18 al 26. Y dice así: Entonces se presentaron algunos saduceos. Esta gente defiende de que no hay resurrección de los muertos, y por eso le preguntaron: Maestro, según la ley de Moisés, si un hombre muere antes que su esposa sin tener hijos, su hermano debe casarse con la viuda para darle un hijo, que será el heredero del difunto. Pues bien, había 7 hermanos. El mayor se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin dejar herederos. Y así el tercero. Y pasó lo mismo con los 7 hermanos. Después de todos ellos murió también la mujer. En el día de la resurrección, si han de resucitar, ¿de cuál de ellos será esposa? Pues los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les contestó: Ustedes están equivocados. A lo mejor no entienden las Escrituras y tampoco el poder de Dios. Pues cuando resucite de la muerte, ya no se casará hombre y mujer, sino que serán en el cielo como los ángeles. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, pues como ustedes ven en este Evangelio, nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo aquí en la tierra, se hace presente para enseñarnos, para decirnos cómo es el reino de Dios, porque siempre estamos pensando con que, pues cómo será la muerte, cómo será la resurrección, cómo será el cielo, cómo será donde vive Dios, y nos imaginamos muchas cosas, pero en realidad, pues es pura imaginación. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo nos explica. Y aquí en este Evangelio, punto número 1, vemos unas personas que le llaman los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran personas que tenían conocimiento de la palabra de Dios, eran personas que leían la Biblia. No había el Antiguo Testamento, no existía, pero obviamente ellos conocían unos pocos libros de la Biblia. Por eso es que le hacen una pregunta al Señor. Una, porque se referían a lo que dice la Escritura. Le dijeron que pues que ellos no creían en la resurrección, pero sí creían, como Moisés había enseñado en aquel tiempo, de que si una mujer se casaba y moría su esposo, entonces había otro hermano que se tenía que hacer cargo de su esposa. Y antes esa era una regla que se vivía de esa manera. Entonces
le hacen esa pregunta haciéndole saber que la palabra de Dios dice, ¿cómo va a ser esposa de tantos hombres? Y especialmente si no se mueren, entonces ¿quién la va a reclamar después de la muerte? Y eso es cuando nosotros empezamos a interpretar las cosas a nuestra manera, a pensar y a decir lo que nosotros estamos pensando sin saber realmente lo que significa cada situación. En este caso, la resurrección. Hay mucha gente todavía que no cree en la resurrección. Hay mucha gente todavía, como los saduceos, que conocen parte de la palabra de Dios, que conocemos parte y pensamos muy diferente que la palabra de Dios nos quiere decir. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos y con lo que decimos, pero sobre todo, si es realmente lo que Dios nos está diciendo. Porque podemos confundirnos y podemos decir que eso no es verdad. Entonces, el Señor, claramente aquí, vemos que les dice, ustedes no entienden qué significa eso. Cuando uno muera, no es como aquí. La vida humana tiene cuando uno empieza a vivir desde el comienzo del nacimiento, del vientre de la mamá, son 9 meses que dura un proceso, un niño para desarrollarse y nacer y crecer. A los 9 meses nace a esta vida, que es una vida también pasajera, que es temporal y que a veces no queremos deshacernos de ella, pero sabemos que no vamos a ser para siempre. Y sabemos que nomás estamos en este vientre de la tierra y que un día vamos a pasar a la vida nueva. Pero a esa vida nueva, igual como un niño que nace, no conoce nada de esa vida nueva y no sabe qué es lo que le espera. Pero en este caso el Señor ya nos adelanta muchas cosas y nos enseña que es diferente a esta vida. Así como tenemos el gusto, la alegría por las cosas, todo esto cuando en la otra vida va a desaparecer, porque allá es una vida diferente. Allá vamos a ser, el Señor dice, como los ángeles. Allá no vamos a tener esposa, allá no vamos a tener el gusto por las cosas, allá no vamos a tener deseos como los tenemos aquí. Entonces, es muy diferente y por eso el Señor dice, ustedes no entienden nada de esto. Allá no va a ser así, allá nadie se va a casar. Por eso, mis hermanos, pues la palabra de Dios nos invita a que nosotros creamos en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y más que todo, por eso, ahora que fue el día de Pentecostés y que es el nacimiento de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo nos dice que nos va a enviar el Espíritu Santo especialmente. Él es el que nos va a enseñar todas estas preguntas, estas confusiones, estos malos entendidos que a veces tenemos. Y por eso Él dice, por eso les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar al Espíritu Santo para que les aclare todas estas dudas. Cuando nosotros nos ponemos en sus manos en oración, pidiéndole que nos enseñe lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer y cómo debemos interpretar, entonces vamos a entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios, y de esa manera no vamos a andar inventando cosas que no significan o que no quieren decir, o que nosotros andamos figurando y nos vamos confundiendo poco a poco en este caminar de esta vida y enseñándoles a los demás mal. Porque si nosotros enseñamos mal, los demás van a aprender mal. Pero si nosotros enseñamos bien, los demás van a aprender bien. Porque la fe es esa, la fe no es que nazca en mí, sino la fe, yo me apoyo en la fe de mis antepasados, de los que creyeron. Y los que van a quedar se van a apoyar en la fe que yo voy ejerciendo, en lo que yo voy creyendo. Y así la fe se va extendiendo de generación en generación, para que el mensaje no se pierda y así no nos vayamos confundiendo, como dice el Señor, no vayamos entendiendo nada, sino que vayamos comprendiendo cada vez y cada vez aprendamos mejor del que todo lo puede. Bueno, que pasen un feliz día y que Dios me los bendiga
que sigamos creciendo juntos en el conocimiento y la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Adiós.